Así podemos curarnos hoy en día, y así podíamos hacerlo en 1800. ¿Cómo cuidamos nuestra salud en estos 200 años? A comienzos del siglo XIX, cualquiera fueran los síntomas, teníamos 3 opciones para curarnos: pedirle consejo a la vecina, consultar a un curandero o contratar a un médico. Y la verdad es que no había mucha diferencia entre unos y otros. La vecina seguro te recomendaba remedios caseros a base de algún yuyo, o emplasto de cebolla, o que te pasaras grasa de lagarto. Como quien dice, cualquier cosita que tuvieras a mano. El curandero también usaba elementos naturales, pero le agregaba pases mágicos y venceduras, que eran oraciones para justamente vencer la fiebre, el dolor de barriga o incluso una picadura de víbora. Y luego estaba el médico, que bien podía combatir la sífilis con fricciones de mercurio o usando piedras de alquimista. Tantos agentes capacitados para curar hicieron que en 1830 el gobierno dictara un decreto regulando el ejercicio de la medicina y de la farmacia. Ese mismo año también se creó el Consejo de Higiene Pública. A partir de entonces, todos los profesionales tenían que presentar sus diplomas bajo pena de suspensión del ejercicio. Y para garantizar la nueva ordenanza, se organizaron redadas policiales. Pero los médicos no abundaban. Muchos eran extranjeros y casi nunca llegaban hasta la campaña. Allí los que curaban eran el hechicero, la curandera y las brujas. Además estaban los botiquines, abiertos al público, algo así como farmacias precarias ubicadas en las pulperías. Ahí se aconsejaban tratamientos y se recetaban medicamentos. En Montevideo los profesionales consultaban el famoso recetario del doctor Manduti, editado por primera vez en 1836. Este manual sugería, por ejemplo, orín de zorro para el dolor de cabeza o estiércol de cerdo para la jaqueca. Había mucho remedio natural, pero poca asepsia. Por una herida menor podías terminar con un miembro amputado y había que ser muy valiente en ese caso, porque hasta 1850 no existía la anestesia. Bienvenido el cloroformo y el ácido acetilsalicílico, más conocido como la aspirina. Los nuevos avances científicos produjeron un importante retroceso de la muerte, la enfermedad y el dolor. De a poco, la figura del médico fue monopolizando el tratamiento de las enfermedades. Ya no daba lo mismo consultar a la vecina que a un profesional. Durante la segunda mitad del siglo XIX también crecieron las instituciones médicas. Las primeras mutualistas surgieron bajo la influencia de los inmigrantes y en poco tiempo teníamos sucursales en todo el país. Sin embargo, el Uruguay del 900 seguía sufriendo grandes epidemias de tuberculosis y fiebre tifoidea. Y era muy común que los brotes de estas enfermedades surgieran dentro de los sectores más carenciados, debido a la precariedad de las condiciones de vida. Mientras que el patriciado huía a las casas quintas alejadas de la ciudad, los pobres solo podían mudarse de barrio, pagando alquileres que se disparaban aprovechando la necesidad, o eran directamente puestos en cuarentena por el ejército. Pero el siglo XX también trajo cambios que mejoraron nuestra salud. El gobierno llevó a cabo campañas sanitarias contra las enfermedades transmisibles y curables, contra el consumo desmedido del alcohol y destinada a promover hábitos más higiénicos en cuanto a la alimentación. Desde 1920, la publicidad empezó a vincular el ideal de felicidad con el bienestar físico. En menos de 100 años la cantidad de médicos se había duplicado. De 3,2 profesionales por cada 10.000 habitantes en 1830, pasamos a tener 6,3 en 1920. Las personas comunes y corrientes ya no teníamos la capacidad de curar. Había que hacerle caso al médico y si era el de cabecera, muchísimo mejor. Ya no queríamos soportar el dolor estoicamente y la industria farmacéutica acompañaba cada nuevo síntoma y cada nueva enfermedad que aparecía. Nuestras instituciones médicas no se quedaron atrás. En 1953 inauguramos el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, vanguardista en América Latina. Un espacio destinado no solo a la atención de las pacientes, sino también a la investigación médica. En las últimas décadas del siglo comenzamos a convivir con nuevas enfermedades como el HIV y con otras que hasta entonces no se le había dado importancia, como los trastornos alimenticios y el estrés. Y así llegamos al siglo XXI, convertidos en una sociedad hipermedicalizada. Y aunque la ciencia avanzó muchísimo, últimamente también recurrimos a las terapias alternativas, como el Reiki, la acupuntura, la meditación y las flores de Bach. En definitiva, lo que todos buscamos es sentirnos mejor. Y claro,
tener cobertura médica.